Si tu candidato hace giros ideológicos en el transcurso de la campaña, esto normalmente pasa en la segunda vuelta. Sí. Es decir, es alguien de izquierda que tiene una propuesta progresista y de pronto le escuchas que él finalmente también valora mucho el rol de la banca, el aporte, la protección de las ganancias de la banca. Entonces uno dice, bueno, aquí estamos ¿Qué en una pasó? contradicción. ¿Esto qué quiere decir? Que quiere ganar a cualquier precio. Y eso también es peligroso. Así cuando yo quiero llegar a un estamento de elección popular y digo, me voy izquierda, derecha, arriendo taxis como partidos políticos y todo como partidos políticos cualquiera, entonces eso también es peligroso. Y obviamente cuando tú tienes este tema de que haces giros ideológicos en la campaña también es muy peligroso. Es decir, el de izquierda de pronto vela por la rentabilidad de la banca y el de derecha pues puede decir hasta quiero el matrimonio igualitario, voy a promover el aborto por violación, es decir, cosas que no son su ADN. Eso es peligrosísimo. Cafeinómanos. ¿Qué tal, queridos amigos de Muchopedia y de Cafeinómanos? Bienvenidos a un nuevo podcast. En esta ocasión vamos a ver las banderas rojas que deben tener los votantes. Claro, una vez que se acercan unas nuevas elecciones, ¿qué es lo que se debe tener a mano? Es como una cartilla, como una polla, vendríamos a decir en este momento, ¿no? Bueno, le damos la bienvenida a Rodrigo Jordán, que ha venido hasta los estudios de Muchopedia. Muchísimas gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, gracias, qué bueno verte a los tiempos, Jorge. Realmente es, yo digo, muy bueno poder conversar de estos temas políticos, tomando en cuenta que el país está en una situación muy delicada y obviamente hay que orientar, aprender de lo que se puede venir en los próximos días y meses. Gracias por venir. Él es Rodrigo. Bueno, tú eres un consultor político, casi 20 años en este mundo, y queremos ver, después de todo lo que has trajinado en este mundillo, digámoslo así, ¿qué es lo que nos puedes recomendar? Vamos desde el inicio, entrando en esta situación. ¿Qué es lo que se debe ver? ¿Qué es la comunicación política de inicio? Me gustaría que nos definas qué es la comunicación política y cómo se puede llevar adelante. Así es, la comunicación política ya a nivel de territorio es un flujo de mensajes que tiene dos funciones esenciales. Estas funciones son las siguientes. La primera es poder brindar información a la ciudadanía acerca de lo que hace su gobierno, acerca de la gestión que está ejecutando, porque aquí hay una cosa clarísima. La gestión y la comunicación son dos caras de una misma moneda. Es decir, uno ya no puede decir en estos tiempos, hice mucho pero comuniqué poco pero hice mucho. Entonces, acá lo más importante es que la gestión y la comunicación es el pilar sobre el cual debe descansar toda administración pública. Y luego un tema también que es importantísimo ya en este tiempo es que toda esa información que un gobierno genera hacia su sociedad es la que construye la calificación de gestión. Es decir, nadie puede hacer un montón de cosas, no comunicar nada y luego esperar tener un capital político alto. Entonces hoy la comunicación es muy importante y también la otra función que tiene es de mantener en el poder al grupo político para el cual fue elegido. Entonces ese es un tema importante porque aquí hay un tema que a mí me encanta. Nosotros hacemos comunicación y puede ser aplicable a esto porque a mejor información que nosotros le demos a las personas, también pueden tomar mejores decisiones porque la gente toma decisiones con la información que tiene. Claro, lo entiendo muy bien. Bueno, cuéntanos de la misma forma. Dices tú que hay dos momentos finalmente, ¿no? Hay dos momentos claves en esto. Primero la campaña y luego el gobierno. Así es, por eso hay que aprender a diferenciar de lo que es comunicación gubernamental, que es comunicación política, a lo que es comunicación electoral, que también tiene una parte de comunicación política, pero esa es la comunicación más funcional en los procesos eleccionarios. Obviamente la comunicación de gobierno ya es otro tipo de comunicación que ya habla cuando las autoridades están posesionadas y en pleno trabajo. Claro, te entiendo muy bien, perfecto. Teníamos esta situación de qué es la comunicación política, pero muchas veces creen las personas que solo se trata de las campañas electorales. Y en ese momento también se está pensando en que es un conjunto de digamos así, de recetas que tienen una
casi como una magia para llegar al poder. ¿Es así o no es así? Así es. Nosotros, luego de más de 15 años de experiencia en los temas comunicacionales, tenemos que decir que la clave de toda campaña política está en dos palabras y se llama investigación social. Es lo más importante, porque si no existe investigación social, la comunicación, los discursos de los candidatos, las frases, el eslogan, los jingles, nada puede ser funcional, porque en base a las propuestas de investigación social van a ser lo que nosotros llamamos la propuesta valórica, es decir, la oferta de campaña. Entiendo. Muy bien. Estamos en este programa que se llama Cafeinómanos. Yo quería mostrarte esto. Este es nuestro rito. Le llamamos el rito del café. Y aquí molemos nuestro propio café. Qué delicia, una maravilla. Me encanta el café. Muchas gracias por venir. Y aquí tenemos siempre este café que le brindamos a nuestros amigos. Bueno, vamos ya a lo que hemos venido. Al lío de Montepío, como se dice. ¿Podemos ver las banderas rojas que hay para saber por quién votar? ¿Tú crees que podemos hacer esa lista? Así es, y este es un tema que me parece que pocos periodistas, comunicadores aciertan, porque realmente hoy el conocimiento de los candidatos se basa en un diálogo formal y no en investigar el verdadero ADN que tienen estos candidatos. Por eso hay banderas rojas. ¿Y qué es lo que le ha pasado al país? Como nosotros hemos visto, hemos elegido personas que luego en el ejercicio del poder hacen cosas totalmente distintas a las que hablaron en su época de campaña. Entonces vamos a hablar, tenemos 6 banderas rojas para las personas que nos escuchan, porque aunque no lo crean, el tema político es fascinante, el tema político es interesantísimo para jóvenes, adolescentes, personas adultas, porque está hablando del futuro de nuestro lugar en el que vivimos. De las decisiones políticas, mucho tienen que ver la calidad de vida que tiene la sociedad, mucho tiene que ver las oportunidades que tiene, mucho tiene que ver lo que tú puedes alcanzar como potencial, ya sea económico, laboral, profesional. Por eso es tan importante que las personas dejen de ser apáticas con los temas políticos y puedan seguir este tipo de vida, que es una parte de la sociedad, porque realmente implica la toma de decisiones, yo diría una de las más importantes. Y yo pongo aquí un ejemplo. Una sociedad que vota mal es una sociedad que migra. Una sociedad que vota mal es una sociedad que se va de ese lugar que le vio nacer. Una sociedad que vota mal es una sociedad pobre, enferma y sin oportunidades. Por eso es tan importante que dejemos esta apatía y por eso vamos a ver estas red flags, estas banderas rojas. Me parece bien, pero claro, ¿por qué se dan este tipo de situaciones? Me parece que tú tienes la experiencia necesaria en este momento. Tú has tenido un montón de campañas, has asesorado a los políticos. ¿Los políticos oyen en realidad lo que necesita la gente o solo le hacen caso a los comunicadores políticos a los que le asesoran? Yo diría que aquí hay algo que poca gente sabe. Es que los candidatos son personas normalmente con un ego muy grande, que piensan que todo lo pueden hacer bien. Entonces el principal error de la asesoría en comunicación cuando tú eres el cliente es pensar que comunicas maravillosamente. Más bien el trabajo del consultor es tratar de modular esos errores que tiene el candidato, porque normalmente la gente que se lanza este tipo de contiendas son personas que han tenido relativo éxito en varios aspectos de su vida. Por tanto, una de las cosas más importantes es modular, es tratar de convencer. Y yo te diría, en nuestra estadística, 7 de cada 10 candidatos son muy o casi inasesorables. Es decir, ¡wow! Eso es altísimo. Sí, les encanta exponer. Y hay una máxima en la comunicación política y leccionaria, digamos, en la asesoría, es que cuando el candidato gana, él normalmente le dice a sus consultores, yo gané, gracias a mis habilidades y suerte que no les escuché mucho. Pero cuando pierde, les echa la culpa a los consultores. Es decir, se trabaja con mucho ego, ¿no? Se trabaja con personas con mucho ego y eso hace que realmente aquellos que sienten la asesoría son los que les puede ir mejor. Y yo ni siquiera diría, Jorge, la asesoría. Nosotros en nuestro trabajo no damos consejos en base a lo que a mí me parece.
nosotros todo tipo de comunicación es probada en focus group, todo tipo de comunicación es probada en las audiencias, es decir, el mismo candidato ve la reacción, porque claro, cuando un candidato habla, le pregunta a sus consultores cómo habló, nadie le va a decir habló mal, sino que la mayoría le va a decir sí, más o menos, pero tiene que mejorar. Pero cuando escuchan de la misma audiencia y le dicen no entendí nada, no me generó ninguna emoción, no me generó ninguna movilización, yo creo que esa es la mejor medicina para esos egos que pueden ser los candidatos. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos por la primera. Sí, ahora sí, vamos con la primera. Creo que era necesario hablar de ese punto porque, bueno, ahora que vamos a ver con las red flags, pues viene muy bien. Así es. La primera bandera roja es si tu candidato ha militado por varios caminos que no tienen una coherencia ideológica. ¿Esto qué quiere decir? Que ha estado en la izquierda, en la derecha, ha regresado, ha refundado partidos, luego se ha ido, ha vuelto. Es decir, esto habla de una persona, porque también los consultores tenemos que ser psicólogos también. Esto habla de una persona que tiene un hambre de poder a cualquier precio. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tú eres coherente ideológicamente, te mantienes en las buenas y en las malas de tu andarivel ideológico. Pero cuando tú tienes hambre de poder, comienzas en la izquierda, luego te vas a la derecha, luego te vas al Partido Comunista, Socialista, Maoísta, regresas y terminas prácticamente de republicano. Entonces, la primera bandera roja es en 10 segundos que inviertas en Google o 20 segundos, puedes saber exactamente cómo es tu candidato con coherencia. ¿Por qué? Porque cuando no tienen coherencia, nosotros hemos visto presidentes que la gente votó por ellos una propuesta, por ejemplo, de izquierda, indigenista, progresista, y luego terminan en la extrema derecha porque era lo que más les convenía. Entonces, la primera es vigila la coherencia ideológica. La segunda es un candidato que hace propuestas muy generales. ¿Esto qué quiere decir? Eso sí, lo he visto un montón de veces. Muchísimo. Entonces, vamos a decir, generaré 3 millones de empleos. Disculpe, toc, ¿cómo lo va a hacer? ¿En qué fases? Comenzando por qué provincias, en qué ramas, qué cronograma, cuál es el nivel de avance. Eso ya nadie ni siquiera les pregunta, ¿no? Porque nuestra prensa también está acostumbrada a avalar las generalidades. Es decir, construiremos 500,000 soluciones habitacionales. Bueno, ¿cómo, dónde, con qué presupuesto? ¿Usted sabe siquiera cuánto es el ingreso que tiene el presupuesto general del Estado? ¿Conoce la diferencia entre gastos permanentes y gastos no permanentes? ¿Sabe siquiera con cuánto presupuesto tiene el ministerio que podría ejecutar eso? Entonces, si tu candidato ejecuta o dice mucho propuestas muy generales, hay que tener mucho temor porque la verdad no las va a cumplir. Porque fácil es decir, generaré tantos millones de empleo, tantas soluciones, repotenciaré tantos hospitales, pero obviamente nadie le pregunta cómo lo va a hacer. Y cuando un candidato no sabe cómo hacerlo, hay dos pistas. No sabe cómo lo va a comenzar y cómo lo va a seguir. Es decir, ya, ok, 1 millón. ¿Cuánto es del primer mes? Claro. ¿Cuánto es del segundo mes? Entonces te dice, bueno, lo que pasa es que ya cuando nos sentemos, no. El rato que se sientan, porque y uno ya es especialista en esto, ¿no? Aquellos que ganan sin saber cómo hacer las cosas, el rato que se sientan, pasa un año y luego dicen que ha puesto la casa en orden. Y no es así. Entonces todo el mundo dice, bueno, ¿cómo es esto de que puso? Usted dijo que ya sabía. No, es que yo puse la casa en orden, ¿no? Y un año se le fue. Tercera. Claro, hasta el momento tenemos dos, ¿no? La primera es la poca coherencia ideológica. Así es. Política ideológica. Y luego las propuestas que son de corte general. Vamos con la tercera. La tercera, que es muy parecida, pero tiene una diferencia que es clave. Hace ofertas de campaña que son utópicas. Por ejemplo, en esta campaña ya escucho a la mayoría de candidatos que van a hacer del Ecuador un lugar en donde cualquier persona puede caminar tranquilo por cualquier lugar del Ecuador sin temer por la delincuencia y el narcotráfico. Entonces, ellos están asumiendo que es distinto caminar en cualquier lugar a cualquier hora en el barrio Mucho Lote de Guayaquil que caminar en San Borondón. Es decir, son cosas utópicas. Vamos a erradicar la violencia. ¿Qué es esto? Vamos a erradicar la delincuencia. Eso no ha podido ser ni Suiza. Vamos a hacer que toda persona pueda tomar un bus y que no le pase nada. Eso es totalmente utópico. O decir que vamos a salir de la pobreza o que vamos a volver a ser esa isla de paz. Entonces, este tercero es clave porque habla de temas utópicos, es decir, que ni siquiera los países más desarrollados han podido lograr. Luego el cuarto, que es clave. Si tu candidato
hace giros ideológicos en el transcurso de la campaña. Esto normalmente pasa en la segunda vuelta. Sí. Es decir, es alguien de izquierda que tiene una propuesta progresista y de pronto le escuchas que él finalmente también valora mucho el rol de la banca, el aporte, la protección de las ganancias de la banca. Entonces uno dice, bueno, aquí estamos ¿Qué en una pasó? contradicción. ¿Esto qué quiere decir? Que quiere ganar a cualquier precio. Y eso también es peligroso. Así cuando yo quiero llegar a un estamento de elección popular y digo, me voy izquierda, derecha, arriendo taxis como partidos políticos y todo como partidos políticos cualquiera, entonces eso también es peligroso. Y obviamente cuando tú tienes este tema de que haces giros ideológicos en la campaña también es muy peligroso. Es decir, el de izquierda de pronto vela por la rentabilidad de la banca y el de derecha pues puede decir hasta quiero el matrimonio igualitario, voy a promover el aborto por violación, es decir, cosas que no son su ADN. Eso es peligrosísimo. Eso vimos en la campaña anterior, prácticamente eso sucedió con Arauz, recuerdo, lo de la banca. Claro. Lo de Guillermo Lasso hablando de la violación, ¿no? Del aborto por violación, perdón. Creo que eso está clarísimo y en esta ocasión la gente no puede dejarse ver las mismas, ¿no? Claro, y eso es clave porque estos giros ideológicos son muy evidentes. Luego, el quinto es clave, la trayectoria ética. Es muy importante y aquí yo hago una invitación incluso a que hoy las personas pueden simplemente con el nombre entrar al sistema de la función judicial y saber de qué está acusado. En el Ecuador hay persecución política desde cualquier aspecto. Entonces, esos temas más políticos, bueno, hay que tomarlos en cuenta. Pero cuando ya tienen denuncias de estafa, de algún delito, por ejemplo, de violación, de violencia, algún tema de que no honra sus deudas, que no pague impuestos, 7 años seguidos, eso también es muy importante, porque ellos se van a convertir en un paradigma y un ejemplo para muchos ecuatorianos, y creo que la trayectoria ética es muy, muy clave, especialmente en los delitos que son más cotidianos, que no tienen que ver mucho, por ejemplo, con los procesos que se instauran por persecución política, ¿no? Entonces, eso es clave. Ahora, nadie tampoco es químicamente puro, pero sí creo que, por ejemplo, es una bandera roja cuando tiene temas de violación, de agresión intrafamiliar, de estafa, de que no honra sus deudas. Ese tema es importante. En tu experiencia, ¿hay algo más aparte de lo que tiene que ver con el tema judicial? Mira, lo que pasa es que hay un tema que es bien importante, que es la campaña sucia. Es decir, estas fake news, que voy a poner un ejemplo, cuando tú estás de candidato, cualquier cosa puede ser mala palabra, delito, mala práctica. Voy a poner un ejemplo, tú estudiaste en un colegio salesiano y el otro estudió en un colegio jesuita. Entonces la campaña sucia puede venir, bueno, pues él desde pequeño ya servía la teología de la liberación izquierdista y comunista, o tú trabajaste, por ejemplo, en una empresa. Porque claro, como nadie es químicamente puro, uno cuando es joven puede entrar a trabajar en una multinacional, claro, puede ser, el pasante luego de un abogado que terminó siendo el gángster. Eso no quiere decir, obviamente, que tú ejecutabas la misma práctica. O la familia también. O uno elige la familia. Claro, uno no elige la familia. Entonces, la campaña sucia puede magnificar y tergiversar muchas cosas, pero también, obviamente, cuando hay temas probados con sentencias, como digo, ya de estos delitos que son un poco más fuertes, uno ya puede adivinar cuál es el perfil psicológico, el perfil de lo que él puede hacer como ya autoridad en ejercicio. Muy bien, y ahora sí vamos a la última bandera roja. La última bandera roja es, creo que el Ecuador necesita gente, y esto es importante que vigilen estos 13.5 millones que están empadronados para votar este 20 de agosto, es que tenga algo de resultados probados. ¿Esto qué quiere decir? Y se habla mucho entre los candidatos. Aquel que no ha hecho nada en su vida y es candidato, él le va a proponer a sus electores un escenario ideal. No ha hecho nada. Voy a llevarle al Ecuador al primer mundo, pero disculpe usted, no he hecho nada de lo que dice. No, es que yo soy nuevo en política, o sea, yo soy de los que no estoy contaminado, ¿no es cierto? Pero usted sabe cómo funciona el Estado, ¿tiene algún resultado probado? No, yo soy de los que proyecto. Es un recurso comunicacional, puede salirle como no puede salirle. Pero cuando hay un candidato que tiene resultados probados, normalmente comunicacionalmente se apalanquen esos éxitos para poder decir este es un ejemplo
de lo que yo he hecho. Esto le pasó, por ejemplo, al presidente Nayib Bukele, le ha pasado a algunos políticos que han llegado. ¿Cómo le pasó a Bukele? Porque él había hecho una gestión interesante cuando fue alcalde de San Salvador. Entonces, ya venía él con algunos temas. Le ha pasado también, por ejemplo, a candidatos León Roldós, él mismo había hecho una buena, especialmente en las universidades, gente que se puede apalancar en eso. Pero hoy el Ecuador y los consultores políticos y los candidatos deben entender algo. El Ecuador del 2023 va a protagonizar una elección única e histórica en su contexto. Entonces, la gente en general está cansada de la gente nueva. Digamos, los electores en general están cansados de la gente nueva. Eso es nuevo, porque sí, siempre se ha dicho que queremos salirnos de los políticos de siempre. Así es. Vamos a hacer un poco de historia. En el año 2006, el Ecuador era un país que venía de lo que se llamaba partidocracia, es decir, de la primacía de las autoridades que venían de partidos clásicos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, para esa época, un joven candidato, Rafael Correa, que era de los candidatos que prometían hacer cosas y que no se podía apalancar mucho en lo que había hecho antes porque no lo había hecho, él tuvo el acierto de proponerle al país un quiebre con la partidocracia. Entonces, en ese momento, en ese Ecuador único, histórico de ese momento, funcionó. Entonces, pasó lo nuevo. Luego, ese mismo candidato se convierte ya en lo viejo, ¿no es cierto? O sea, él también vuelve como le pasa a todo el mundo, ¿no? Esto en América Latina y en el mundo. Luego, él vuelve a la partidocracia y luego de que sale el expresidente Correa, pues tenemos esta idea de que lo nuevo. Entonces, lo nuevo fue como Lenín Moreno, que luego dio el giro, lo nuevo Guillermo Lasso, pero hoy la gente me parece que sí le va a pedir, y nos habló de eso. Tenemos una elección que pasó el 5 de febrero, en donde el Ecuador giró por la gente que tenía experiencia. Y yo creo que eso va a ser la tendencia que va a marcar en las nuevas elecciones. Nos están diciendo todos los estudios, quiere gente que ya haya sido probada en la gestión pública. O sea, que no venga a ser un aventurero de la política, ¿no? No venga a ser un aventurero, y que lastimosamente yo creo que poca gente se da cuenta, pero la tendencia de derecha estará muy débil por los próximos 2 periodos presidenciales. Claro. ¿Y qué se viene? Porque es una nueva forma que tú me estás diciendo que en este momento ya nadie quiere a lo nuevo, sino lo probado, lo probo. Pero eso es un cambio de 180 grados lo que has venido diciendo. Ahora, ¿esto cuánto durará más o menos? En tu experiencia que has tenido con la política. Porque siempre hay giros, siempre es como un péndulo viene a un lado. ¿Cuánto crees que dure esta tendencia? Esta tendencia por lo menos los próximos 8 años o más o menos de eso. ¿Por qué? Porque el Ecuador tiene 2 péndulos. El primero es el del partido político, es decir, de izquierda o de derecha o de izquierda, o un poco a veces de centro, que al final terminan un poco más en la derecha o en la izquierda. Uh-huh. Y el segundo es de la gente nueva o gente no nueva. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver la historia eleccionaria del Ecuador, también tenemos que decir una verdad que a poca gente le gusta. Es que el Ecuador siempre ha preferido los gobernantes con cierto tinte autoritario. ¿Esto qué quiere decir? Esos son los gobernantes que han hecho la historia del Ecuador. García Moreno, Eloy Alfaro, el Velasco Ibarra. Acordémonos que Velasco Ibarra cerraba universidades, se declaraba, asumía los poderes diarios, cerraba diarios. Y también el gobierno de Rafael Correa, que él gana con un arquetipo de liderazgo político del disruptivo, el nuevo, y termina como el gobernante, es decir, aquel presidente que era duro, que era fuerte, ¿no es cierto? Y el Ecuador lastimosamente siempre se olvida de los presidentes más democráticos. Por ejemplo, de 1948 al 52, Galo Plaza, por ejemplo. Entonces dices, bueno, era un demócrata, pero no mucha gente se acuerda de eso, ¿no? Y lo peor, bueno, no sé si es lo peor o lo peor, o lo mejor, es que en momentos de crisis, el Ecuador está viviendo en este momento una crisis que es casi el doble de lo que fue el feriado bancario. Acordémonos que hemos retrocedido casi 10 puntos del PIB por el COVID y todo lo que pasaba. En el feriado se perdieron más o menos 5 puntos del PIB. Y acordémonos algo, que el PIB en ese tiempo también era mucho más pequeño. Hoy tenemos un PIB de más o menos 109,000 millones de dólares anuales. Y en el tiempo en el cual era el feriado bancario teníamos un PIB casi de 14,000 millones. Es decir, bueno, estamos hablando de unos incrementos del PIB espectaculares que tuvo el Ecuador. Entonces, lo que ocurre
es que cuando tú tienes, digamos, ese margen de maniobra, ahora lo que, digamos, nosotros estamos viendo es que no solo la tendencia de derecha está muy débil, sino que la gente creo que está expectando mucho del nuevo presidente. Y yo creo que el presidente Guillermo Lasso es un presidente que es un caso de estudio de cómo perder el 73% de buena imagen en menos de 2 años, cayendo 40 puntos casi anuales a quedarse sin capital político. Por tanto, yo creo que estos péndulos que tiene el Ecuador, y con esto termino, cuando estamos en épocas de crisis, el arquetipo de liderazgo político preferido por América Latina son dos. Es el héroe, es el mago, y un tercero que puede aparecer que es el gobernante, pero preferentemente el héroe y el mago. Y el gobernante es aquel que es duro. Entonces, nosotros sostenemos que el Ecuador no necesita un experto en seguridad, aunque todos crean que epidérmicamente, superficialmente de eso, necesitamos un experto en rescate social. Porque la violencia y el narcotráfico es un síntoma de una sociedad enferma. Es el síntoma de una juventud olvidada. Es síntoma de unos jóvenes profesionales sin esperanza. Entonces, ¿cuál es el arquetipo ahí entonces? ¿Cuál es el arquetipo? Ahí el arquetipo es el que acabo de mencionar, el héroe o el mago. ¿Qué es el héroe? El héroe es aquel que lucha contra una causa y tiene energéticamente, porque en el liderazgo político tienes 2 ejes de los 4 esenciales. El primero es el intelecto y la energía. Entonces, cuando tú estás, digamos, en bonanza, cuando estás en un país donde hay dinero, sí nos podemos dar el lujo de elegir al más inteligente. Entonces dices, es aquel que quizá no es tan joven, quizá no tiene mucha fuerza física, quizá no es bien parecido, pero es inteligente. Entonces, un gobierno europeo, ¿no es cierto?, el inteligente, el intelectual. Pero cuando tú estás en crisis, sí necesitas un liderazgo que esté más cerca del eje de la energía. Y ese eje de la energía es el guardián, el guerrero. ¿Qué características debe tener? Debe tener alguien que tenga mediana edad, una mezcla entre experiencia y juventud. Debe ser alguien que se pueda desplazar por territorio. Lastimosamente, hoy no tenemos un presidente de territorio. No puede ser un presidente de territorio. Él ha optado por gobernar mucho más en el sector urbano. Y también tenemos un presidente hoy que no puede salir a la calle. Eso también es cierto, porque digamos, ya sea que vaya por San Borondón o que vaya por el lugar más pobre de Esmeraldas, pues es un presidente que tiene el riesgo de que la gente le ataque. Entonces, se necesita un presidente que se sienta energéticamente fuerte, que derroche energía, vitalidad, potencia, que no sea un presidente que tenga un discurso que sea muy incluyente desde el punto de vista de que quiere buscar consensos por todo lado, de que respeta mucho a la gente. Es un presidente que es más vertical. Y ahora todos los candidatos quieren parecerse este arquetipo de fuerte, de duro. Pero ahí les tengo una mala noticia. Nadie vota por quien no conoce. Entonces, la lógica técnica de la votación, de los resultados auditados que hemos tenido en las 2 últimas elecciones, nos diría que el orden natural de la primera vuelta por conocimiento debería ser primero, obviamente, el candidato que ponga Revolución Ciudadana, porque más o menos esa transferencia de votos que tiene el expresidente es altísima, tiene conocimiento, ¿no es cierto? Segundo, debería estar alguien que ya tuvo un altísimo capital político en la última elección presidencial, que es Yacu Pérez. Debería ser seguido por Otto, ¿no es cierto?, que también es conocido por Hervas y Fernando Villavicencio, porque digamos ellos tienen el conocimiento. Jan Topic, por ejemplo, me parece que puede ser un candidato que puede reunir mucho de lo que la gente quiere, pero lastimosamente los procesos de conocimiento se forjan en más o menos unos 2 años. Y él tiene 7 días, 8 días. Entonces puede ser un candidato interesante, pero me parece que no es el momento. Y el resto, pues sí hay cualquiera que se asome, ¿no? Pero es importante que la gente no se maree porque el conocimiento es muy importante. Nadie vota por quien no conoce. Y eso es lo que justamente en este aspecto no tenemos porque hay gente que realmente tiene muy poquito tiempo para darse a conocer a nivel nacional. Bueno, pues muchísimas gracias. Esta ha sido la intervención de Rodrigo Jordán. Él es experto en materia política, en política comunicacional, director del Centro Latinoamericano
de crisis y también mantiene una columna en CNN. Muchísimas gracias, Rodrigo. Qué bueno verte en los tiempos. Un abrazo, gracias Jorge. Me encantan estos espacios en donde podemos darle alguna luz. Nosotros también estamos aprendiendo. El país del 2023 no es el mismo del 2024, ni del de enero, ni el de junio. Y no nos olvidemos lo más importante, la investigación social. Claro que sí. Amigos, estas recomendaciones las vamos a hacer un PDF y las vamos a poner en nuestras redes sociales, así que estén pendientes. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias por estar aquí. Que no sea ni la primera ni la última, ¿no? No, así es, este tipo de espacios fascinantes donde podemos conversar con un poco más de libertad y sobre todo la gente necesita tanta educación política porque la gente se ha aislado cuando debería integrarse. Si no participamos en política, le dejamos toda la cancha a los viejos caciques que han hecho de la política un lugar en el cual hay mucho dinero para repartirse. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por venir acá y a ustedes, queridos amigos de Cafeinómanos y Muchopedia, tengan un resto de jornada espectacular. Gracias. Cafeinómanos es un podcast de Muchopedia.